películas en internet. Yo me acuerdo de una que era juego de... Ay, ¿cómo se llamaba? Era juego de guerra. Sí. Que hackeaban, o sea, un chico sin querer quería jugar a un videojuego. Y está basado en un hecho real. Bueno, pues quería jugar, esa no me la sabía yo. Pues mira, quería jugar a un videojuego y resulta que se mete en un sistema de misiles contra Rusia, Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces, realmente de lo que hablamos de las páginas web, como nosotros entendemos Internet hoy en día, ha habido 3 partes claves. La primera, nace antes el chat que la web. Tócate las narices. Fíjate, nace el chat y nace como chat interno, no como chat de la web, sino como una manera de comunicarse dentro de una compañía. Y al poco tiempo nace la web, lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo importante que nosotros encontramos en la web? Que cambia la manera de entender el mundo, cambia la manera de comunicarnos, de encontrar información. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que nos decían, haz un trabajo de la escuela. Y, joder, teníamos ahí 800 enciclopedias abiertas, nos íbamos a la biblioteca y hoy en día simplemente con meter una palabra en un buscador aparece información tremenda. Bueno, pues se crea lo que se le llama en su momento la web.1 y no sé si habéis escuchado mucho sobre web.1, web.2, web.3, luego web semántica. Todo eso no son más que versiones de la web. Es decir, igual que cuando compráis un ordenador, una computadora y os instalan Windows y dices Windows XP, Windows 2004, Windows 2005, Windows 2006. Pues la web es lo mismo. Cuando hablamos de 1, 2, 3, estamos hablando de diferentes versiones de la web. ¿Y qué tienen de diferencia y qué tienen de interesante esas versiones de la web? Pues la primera es que cuando hablamos de la web.1, la gente, únicamente escribían y nosotros leíamos, ni siquiera podíamos contestar. Sobre todo estaba muy enfocado en las noticias. Algunas empresas se suben al carro, ¿no? Pero sobre todo, pues no sé si os acordáis de Terra y de una serie de páginas donde leíamos información. Era muy informativa, no había nada de interacción, nada de colaboración. Eran páginas completamente estáticas. Pero resulta que ahí viene un cambio. ¿Por qué? Porque se crea el primer blog. Y se crea en una universidad. Y lo crea una persona mientras estaba estudiando por medio de un proyecto. Y entonces a la gente le llama la atención y empiezan a surgir los blogs. Y en los blogs resulta que se puede contestar. Y luego resulta que empiezan a abrir los chats, como por ejemplo American Online, AOL, no sé si algunos, o los ICQ, que algunos utilizamos en ese momento. Sí, y de repente los hemos utilizado más de uno, sí. Sí, y de repente nace el Internet gratuito, es decir, en el 95, lo que le llaman, ya empiezas a utilizar descargas, podías subir canciones, bajar canciones, se funda eBay, que hoy en día es tan común, se funda Yahoo, se funda Internet Explorer, y ya podemos empezar a utilizarlo como buscador y podemos empezar a comprar cosas en Internet. Entonces, hay un cambio tremendo, porque antes te ibas a una agencia de viajes o te ibas a una tienda y de repente te dicen, es que ya no tienes que salir de tu casa. Y dices, ahí va. De hecho, Virgin, que también tiene una radio, se convierte en la primera estación de radio europea en difundir un programa completo en vivo en Internet, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Total que empieza a evolucionar la web y de repente aparecen las redes sociales. ¿Y las redes sociales por qué aparecen? Porque aparecen como una necesidad que los seres humanos tenemos de, yo quiero comentar lo que estás diciendo. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que dices. Es que esta noticia a mí no me gusta. Y entonces se empieza a abrir Internet de una manera y se empiezan a crear redes que bueno, pues desde Facebook, Twitter, otras mucho más antiguas, empiezan a crear una serie de espacios donde la gente puede ponerse en contacto y mucho más allá. Empieza a evolucionar de tal manera que se empieza a cumplir lo que nosotros nos gusta llamar
la teoría de los grupos. ¿Y por qué digo la teoría de los grupos? Las personas se unen en un grupo, bien sea físico, como eran, por ejemplo, los Picapiedra, estos de los búfalos mojados, que salían ahí, se reunían todos los hombres, hasta, pues yo me quiero poner, y a mí me gustan los sombreros rojos. No sé si os habéis fijado en Facebook que hay cada grupo tremendo. Grupo de las personas que les gustan los sombreros rojos. Y la gente sube fotos de los sombreros rojos, usando sombreros rojos. Entonces, la teoría de grupos lo que te dice es que la gente quiere contar una historia. Siempre hay algo que quiere ser contado. Quiere conectar con un grupo con las mismas inquietudes. Y esa pequeña teoría de yo quiero contar algo y quiero conectarme con alguien que piense como yo o que tenga algo en común como yo, como en este caso en los grupos, por ejemplo, de españoles, pues la nacionalidad o el que te guste España o que estés relacionado con España, o grupos de marketing, grupos de networking. Cada grupo es diferente, tiene su historia y buscan generar un cambio. Y ese cambio hacia sí mismos y hacia los demás, con sus propias opiniones. Por lo tanto, al fin y al cabo, si nos damos cuenta, esto no ha cambiado tanto. En realidad, a mí me gusta una vez leí una frase que me encantó que decía que la historia de la humanidad es la historia de las personas intentando comunicarse. Y simplemente eso es Internet y las redes sociales. O sea, el hombre, a través de la historia, desde que salían en Roma y en Grecia y se iban al ágora, y hablaban o contaban sus historias o leían textos o aprendían, hasta el día de hoy, que ha ido evolucionando de tal manera que han buscado cómo acercar a las personas y cómo hacer el mundo más pequeño. Y eso se ha ido buscando desde siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que antes en Internet, por ejemplo, solo podíamos hablar de ida, ahora podemos hablar con una comunicación de ida y vuelta, bilateral. Yo hablo, tú me respondes. Y eso va a seguir evolucionando todavía más. Y esa es la maravilla de Internet. Digamos que eso sería el resumen. Claro. Que el hombre ha conseguido evolucionar porque la historia de la humanidad es la historia de las personas intentando comunicarse. No, está estupendamente la introducción hecha. Quería preguntar parece que Santi se nos ha perdido un poco, ahora se recuperará la llamada. Yaya, ¿tú desde cuándo utilizas o estás metida en este mundo virtual de las redes sociales? Pues ahora que estaba haciendo toda la reseña, digámoslo así, ¿no? Laura, de repente hay cosas que ni te acordabas de que las habías utilizado y sí las usabas. Pero en las redes sociales hace poquísimo, yo debo llevar unos 5 años en esto. Okay. Me gustaba el Internet de cara a eso, como decía ella, a leer, a buscar información, sobre todo noticias y demás, precisamente por la distancia. Pero fue hace apenas unos 5 años que empecé a jugar con las redes sociales. Poquito a poquito, casi nada. Estoy en pañales. Estás en pañales. Es más, la mitad de las palabras que decís no sé ni lo que significan. Muy bien. Alberto, ¿tú también llevas poquito o mucho tiempo utilizando redes sociales? Pues vamos a ver si se puede considerar red social al antiguo Messenger de Windows. Laura. Sí, es una red social. Pues digamos que era una manera de comunicarse porque hasta podías hacer grupos. Claro. Son como los... el hombre de Cromañón. No, eran los antiguos salones de chateo que había. Correcto. Que se utilizaban. Entonces yo creo que más o menos en el 80 y algo, pues por decirlo de alguna manera descubrí este tipo de comunicación, ¿no? Yo recuerdo la evolución del Messenger antiguo de Windows, que en principio pues solo era escritura. Al cabo de los años se implementó con la voz, se podía hablar,
y al poco tiempo pues ya se implementó con imagen, es decir, que la evolución fue relativamente rápida. Así es. Y yo no conocía otro sistema operativo nada más que Windows, ¿no? Es decir, que había más, pero yo solo conocía Windows, porque la verdad es que Windows pues me satisfacía en el sentido de que pues lo que yo necesitaba lo tenía ahí. Tampoco me molestaba mucho en buscar otro tipo de herramienta. Bueno, y por último preguntamos a Jesús, y ahora entramos en el pleno debate. Jesús, ¿tú llevas mucho tiempo utilizando redes sociales? Sí, yo prácticamente, por decirlo de alguna manera, del Paleolítico Inferior, porque empecé antes de que existiera la red Internet con el nombre de Internet, porque en España se llamaba Ibertex. Y entonces yo hice un apaño, lo conecté una de las salidas de mi ordenador, que iba al teléfono, y entonces desde allí hacía mis compras en el Corte Inglés, que me traían las compras a casa, ya estaban pagadas por Ibertex. El coste era el coste de una llamada local, y me acuerdo que en aquella misma época, cuando tenía que hacer desplazamientos profesionales a Francia, lo hacía en la red Minitel. Es una red que tenían los franceses, muy parecida a Ibertex, en la cual podías buscar información y bueno, y incluso el gobierno francés, si no recuerdo mal, regaló, creo que eran 30.000 monitores Minitel, sí, para arrancar en Francia esta red. Posteriormente todo se integró y acabó siendo pues Internet. Pero yo ya empecé desde muy temprano, en el año 2000 ya me confeccioné una página web personal, que después no la he podido continuar porque he perdido la contraseña y se ha quedado allí per omnia in secula seculorum, con fotos de las excursiones que hacía yo, que organizaba por la Sierra de Collserola. También empecé a utilizar el NetMeeting, que era la primera red en que podías hablar con alguien y lo podías ver, aparte de Messenger. O sea, yo soy un convencido de lo que son las redes sociales, y actualmente soy administrador de un Facebook, de una asociación astronómica que está muy cerca, en una ciudad muy cerca de Barcelona. O sea, soy un convencido de las redes sociales y de que todavía estamos pues muy lejos de lo que seguirá evolucionando. Parece que esto ha llegado, que ya no puede ser más. No es verdad, estamos muy al principio, según creo yo. No sé si Laura piensa lo mismo. Y quería también decir que en la película que ha mencionado Laura de Juegos de Guerra también aparece la primera figura inocente, en este caso, de lo que es un hacker, ¿no? El protagonista adolescente que entra en la universidad a través de la red de esta y que modifica las notas de un examen. No sé si lo recordarás, Laura. Sí, pues esto creo que es la primera figura del hacker, que en aquel momento no se intuía que podría existir, y que ya vemos que ahora también se ha convertido en algo muy importante, como entrar en una web como la que ha entrado ahora recientemente unos hackers, Ashley Madison, ¿no? Y que ha provocado pues suicidios y todo, ¿no? Bueno, es que también te digo algo, luego hablaremos de eso, pero no es lo mismo un hacker que un cracker. Claro. Bueno, sí. Hablaremos de todas esas terminologías. Sí. Creo que tenemos a Santi, que ya le hemos recuperado. Santi, ¿estás por ahí? Sí. Santi, ¿nos oyes? Sí, aquí estoy, os oigo. ¿Me oís vosotros? Te oímos un poco entrecortado, pero te oímos. Mira, estábamos preguntando, porque te has ido un poquito antes, estábamos preguntando a todos desde cuándo usamos las redes sociales, desde cuándo tú usas las redes sociales, y además tú que eres una persona muy activa también con tus blogs, con tu información, y es una herramienta que llevas tiempo utilizando. ¿Desde cuándo utilizas tú más o menos redes sociales? Pues redes sociales yo creo que también, pues casi poco después de que empezó el Facebook. Yo no sé, yo tengo ya como unos 7 años andando con el blog, y casi desde el principio me metí en lo que eran las redes sociales. Metí el blog a las redes sociales pues un poquito para promocionarlo y para
para darle mayor